para que los jornalistas que hoy no puedan acceder en directo, bueno, para que durante los días de jornadas puedan ver esta sesión presencial, ¿no? Como veréis en el programa, hoy vamos a contar con 2 mesas. La primera mesa, que si queréis remedios podéis ir ya preparándoos, va a hablar un poco de la presión de los diferentes agentes sobre el sistema sanitario. Veremos el escenario actual desde diferentes perspectivas. Veremos la perspectiva ciudadana, profesionales, la estrategia política y la perspectiva también del sistema sanitario. Y la mesa 2, que será después del descanso, será un diálogo de expertos y expertas que será dirigido por Josefa Ruiz y ahí intentaremos hacer unas propuestas para la acción. Cada una de las mesas de debate o de diálogo tiene un foro de debate en la plataforma virtual y entonces todas las personas que estén siguiéndonos por streaming podrán hacer preguntas a través del foro y también a través del live stream. Jaime, Silvia y yo trataremos de recoger todas las preguntas de todas las personas que no han podido aquí asistir hoy presencialmente y, bueno, trataremos que los ponentes y las ponentes pues respondan, ¿no?, a todas estas preguntas. Otro elemento importante es, en el programa recordamos que están los requisitos para poder obtener tanto la acreditación como la certificación de haber asistido a las jornadas y, por último, bueno, pues animaros también a que difundáis las jornadas a través de Twitter. Tenemos un hashtag que es #12 jornadas SP y ya está. Y sin más, pues os dejo con la primera mesa y disfrutemos todos de las jornadas. Gracias. ¿Queréis esto? ¿Queréis hablar con ese? Yo creo que se oye, sí, nada, sin ningún dispositivo. Bueno, pues si queréis, si yo os pongo esto si queréis, vale, ¿no? Os voy pasando yo los micrófonos. Como queráis. Sí, como sea más sencillo. Yo estoy aquí para lo que ustedes quieran. Vale. A mí me da igual poner uno que el otro. Vale. Este no se paga, entiendo y tal. No, habíamos puesto la mesita de medios si querías, para que tú querías tener los papeles. Para tener yo los papeles. También opcional, si os queréis hacer una larga de allí también. Claro, sí, pero hay un botón cuando digáis, ¿vale? Ustedes quieran. Bien, buenos días. Buenos días a todas y a todos y darles la bienvenida a las 12ª jornadas de salud pública que van a dar comienzo con la primera mesa. Le damos las gracias a la consejera que acaba de inaugurarlas y vamos a dar pues cumplimiento al programa que queremos desarrollar en el día de hoy. Y iniciamos la primera mesa en la que lo primero que quiero hacer es darle las gracias a quienes van a acompañarnos y porque, como saben, el objetivo que perseguimos en esta jornada es analizar cuál es la presión que sufre el sistema sanitario desde distintos aspectos. Porque cuando analizamos en la sociedad actual el posicionamiento de los distintos elementos que pueden generar esa presión en el sistema, y queríamos hacerlo desde las distintas ópticas de las personas que nos acompañen en la mesa. Como saben, las crisis sanitarias se producen generalmente por esa presión que viene fundamentalmente condicionada por los elementos que la sociedad nos va poniendo delante de los ojos, ¿no? Y hoy tenemos, como digo, un grupo importante de personas de reconocido prestigio. Nos acompaña María Virginia Ruiz Camino, que es la directora general de Salud Pública de Cantabria, y ella nos va a hablar del sistema sanitario como un factor esencial de predistribución desde la ética pública. Yo voy a
para los amigos, ¿verdad, Virginia? Es licenciada en Medicina, tiene sus conocimiento en bioética, epidemiología, en salud pública, en educación para la salud. Ha prestado servicio como médico evaluador en equipo de valoración de incapacidad en el inserso, en médico de familia, de equipo de atención primaria en Servicio Cántabro de Salud. Ha sido también responsable en el gabinete de la Consejería de Sanidad de su comunidad. Ha participado en la elaboración de la estrategia de atención primaria, en la escala de valoración de la dependencia, ha coordinado la participación en la estrategia de salud y en las comisiones de representación autonómica del Ministerio de Salud y Consumo y ha sido representante de Cantabria en el Consejo Territorial y en el primer comité consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Bueno, tiene un larguísimo y extenso currículum que, Virginia, me vas a permitir que no siga leyéndolo, ¿no? Luego tenemos a David Vicente. David, muchísimas gracias por acompañarnos. David es el director del Plan Integral de Oncología. David es médico oncólogo, es jefe de la sección de oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, es máster en oncología molecular, es investigador clínico, fundamentalmente en cáncer de pulmón, es investigador principal en más de 30 ensayos clínicos, incluidos en la fase 1, 2 y 3. Además, es firmante de un larguísimo número de artículos científicos que han sido publicados en las más prestigiosas revistas internacionales. Eva Pérez, Eva, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es la presidenta de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos. Eva nos ha contado que gracias a la importancia y al valor que tiene el sistema sanitario público de salud, ella hoy nos acompaña. Ella está con nosotros y en un magnífico estado de salud, ¿no? Fue trasplantada en el año 95 y desde entonces ha desarrollado actividades de humanización dentro del voluntariado para humanizar y colaborar con los pacientes en todo lo que lleva a la concienciación en el ámbito de la donación de órganos. Más de 20 años comprometida con una labor desde que se fundó en el 2004 la asociación FENET. En ella has tenido pues distintas responsabilidades desde secretaria general a ser presidenta, ¿no? Aparte de eso, tiene también un larguísimo currículum de formación, porque ha estado siempre muy sensibilizada y preocupada por estar al tanto en todo lo que se movía en relación con ello, desde pues realizar cursos de política de salud pública relacionados con el tema de hepatitis, cursos de gestión en entidad de pacientes, ha estado colaborando en cursos de formación, ha estado colaborando en los máster también de formación para la sensibilización de los propios profesionales. Como les digo, también un larguísimo currículum que le avala para estar sentada esta mañana en esta mesa acompañándonos y dándonos su visión. Y gracias Fernández Moya, también una gran amiga. Ella es médico del Distrito de Poniente. Hasta hace unas semanas era la delegada del Gobierno, pero anteriormente también fue responsable de la Delegación de Salud en Almería. Gracias, es una médico de familia, de atención primaria, es máster en sexología, máster en economía de la salud y organización de servicios sanitarios y además tiene pues cursos de alta dirección, experto en promoción de la salud de la propia escuela donde nos encontramos en esta mañana, aparte de sus responsabilidades también políticas. Vamos a dar comienzo a la mesa. Yo creo que lo más interesante en estos momentos para quien nos está siguiendo tanto desde la sala como a través de streaming es conocer vuestra perspectiva en ese espacio de análisis en la sociedad en la que nos movemos, en cuál es el posicionamiento de los distintos elementos que generan presión sobre el propio sistema sanitario. Y aquí le voy a dar la palabra en primer lugar a Virginia Ruiz Camino, que como directora general de Salud Pública, que como les digo, el título de su ponencia es El sistema sanitario, un factor esencial de predistribución desde la ética pública. Virginia, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias.
Se oye suficiente, creo, ¿no? La presencia, digamos, de la administración política en esta mesa supone que, digamos, la parte más desacreditada de en nuestra sociedad tiene algo que decir, y para mí es importante que poder deciros esto. No traigo ninguna solución, sino más bien preguntas y alguna propuesta que sería para toda la sociedad. Tengo que decir que no tengo ningún conflicto de intereses cuando me dirijo a vosotros y que estamos ante un sistema, el sistema sanitario público, que yo entiendo que es eso, un factor esencial en la defensa de la sociedad que conocemos, de nuestra sociedad occidental europea. Creo que es uno de los sistemas que toda nuestra sociedad, independientemente de su pensamiento político o de sus criterios en cómo organizar el modelo social, debe valorar como esencial. Cuando durante este periodo de crisis toda nuestra sociedad ha entendido que el sistema bancario era esencial a nuestro modo de vida y no ha dudado en rescatarlo, yo planteo para todos, para nosotros los que nos encargamos en un momento dado de la actividad política, pero para todo el resto de la sociedad, no solo del mundo sanitario, para el mundo económico, para el mundo de la empresa, los sistemas públicos esenciales, uno de ellos fundamentalmente el sistema sanitario, tiene que estar plantado en la sociedad como un sistema predistributivo, antes de todo. Es la única garantía de que nuestra sociedad sea una sociedad estable, que tenga un cierto equilibrio social y que permita el desarrollo de la sociedad que conocemos. Si el sistema bancario era esencial a seguir existiendo en la sociedad que conocíamos, un sistema sanitario predistribuido previo a las diferencias y desigualdades que vamos a tener todos, por nuestra genética, por nuestro entorno social, por el nivel cultural y educativo de la familia en que nacemos, por todos los otros factores de desigualdad que sí se van a dar, el sistema sanitario de esta manera implantado en la sociedad permitiría una sociedad estable y una sociedad segura, porque a veces nos preocupamos por qué están pasando algunas cosas en algunas otras sociedades, ¿no? ¿Por qué se incrementa de esta forma la violencia? Y nunca nos planteamos que necesitamos tener unas bases firmes, sólidas, que están implantadas en la sociedad, digamos, cuando empieza a funcionar. Y mi planteamiento es este: necesitaríamos defender esto, y no solo en el ámbito del sistema sanitario, porque muchísimas veces desde el mundo político lo que se asume es que el sistema sanitario es un sistema de gasto y que lo que aporta es, claro, sí, aporta mejoras, y lo evidenciamos en la asistencia sanitaria, y la salud no es asistencia sanitaria, una de las leyes de salud más importantes que ha tenido la década anterior en nuestro país ha sido la ley de carne por puntos, una de las leyes más importantes en la disminución de la mortalidad y morbilidad en nuestro país. Entonces, salud es mucho más que asistencia sanitaria, y el sistema que estuviera implantado antes de redistribuir en la predistribución sería un factor esencial de convivencia, de seguridad para cualquier sociedad, digamos, como la que aspiramos, o la que hemos aspirado hasta ahora en el marco de la Unión Europea. Ese sería mi primer planteamiento. ¿Y qué hacemos entonces todos los actores del sistema frente a algo que consideramos tan esencial? Digamos, ¿cómo tratamos el sistema todos los actores? No solo que no sabemos imponer en el mundo económico las ventajas de nuestro sistema, no sabemos plantarlo como una necesidad esencial, como uno de los ejes de la vida social, sino luego cuando ya entramos en nuestra casa, ¿cómo hacemos con el sistema?
y cómo hacemos, digamos, desde las administraciones y desde la política. Entonces, tenemos ante nosotros una necesidad de tomar un acuerdo todos, pero ¿somos capaces? La única posibilidad ante una administración política desprestigiada, desacreditada, frente a otros actores en el sistema que viven de un crédito extraordinario, que muchas veces cuando lo conocemos a fondo sabemos que no se ajusta a la realidad, ¿cómo desde nuestro ámbito podemos preservar un sistema? Cuando nosotros sufrimos, digamos, las presiones que aparecen en el sistema, porque desde cualquiera de sus componentes los intereses concretos, cuando hablo de intereses no quiero decir, o sea, no quiero plantear que tengan son intereses reales, razonables, porque si yo soy un paciente de cualquier problema de salud específico, mi interés es clarísimo. Si soy un profesional que tengo una relación laboral, mi interés es clarísimo. Quiero decir que no hablo de intereses en sentido peyorativo, sino intereses reales, llamando a las cosas por su nombre, pero cada uno de los actores, cada uno de los proveedores de nuestro sistema, cada uno de los intervinientes en nuestro sistema, digamos, tirando de su pico de la manta hacia desarrollos que cree que debe tratar de conseguir que sean del conjunto. Entonces, ¿cómo ante esta situación el responsable de la administración pública, que sería el responsable de los intereses de todos, del conjunto de intereses de todos, cómo puede preservar esta condición, ¿no? Además, en una situación actual, yo creo, lo comentaba también la consejera, en el que la ciudadanía, los individuos en general, no solo los pacientes, digamos, hemos entrado en una situación en la que la salud, una cultura sanitarizada, medicalizada de la vida, cercana al consumismo, que con unas expectativas ilimitadas, que por supuesto el sistema no puede responder. Entonces, sabemos que los individuos, digamos, sus marcos mentales no son tan fáciles de rehacer, que la información, nosotros como ciudadanos recibimos la información que está más alineada con nuestro pensamiento, y esa es la información que mejor recibimos, y nos cuesta muchísimo percibir como información de calidad la información que no está de acuerdo a nuestro marco mental. Entonces, en un mundo que ha instalado esta cultura sanitaria, medicalizada de la vida, ¿cómo las administraciones somos capaces de decirle a nuestros ciudadanos, es que usted puede hacer mucho más por su salud si hace actividad física que si toma la pastilla del colesterol? ¿Qué es lo que está diciendo esa administración? ¿Qué dice ese político? ¿Usted quiere ahorrar con mi dinero, con mi salud, con mis impuestos? ¿Qué me quiere quitar? ¿No? Ese es el marco mental generalizado en nuestra sociedad. Y luego, digamos, estos serían nuestros ciudadanos y nuestros pacientes, pero ¿cuáles son nuestros proveedores? Digamos, los que sí que tienen intereses en nuestro sistema, en que nuestro sistema se desarrolle hacia una orientación o hacia otra. Quiero decir, ¿puede la administración convencer? ¿Puede la administración? Entonces, ¿cómo podemos tomar medidas? No tengo soluciones, pero sé que nuestra vida política va a ser cada vez más compleja
la capacidad que vamos a tener de gestionar va a tener que ser por acuerdos, va a tener que ser por negociaciones, y sabemos que cualquier actor capaz de hacer una presión, simplemente con que lo haga en una de las partes que tiene que tomar una opción dentro del marco de los acuerdos, puede imponer cualquiera de las decisiones que, analizadas desde el interés del conjunto, desde el interés en salud, que pueda revertir en parte las desigualdades de origen que tiene como cada individuo, puede verse desarmada. Quiero decir, cualquier presión sobre una de las partes puede conseguir imponerse sobre el conjunto. Y esa es la sociedad que tenemos. A la responsabilidad de todos los activos, porque si no somos capaces de entender esto, de entender que el sistema debe preservarse, pero porque va mucho más allá del sistema sanitario, no vamos a conseguirlo. Estamos, ante graves riesgos. Esa es mi sensación. Entonces, y cuando la credibilidad se ha puesto, digamos, en múltiples expertos externos, cuando los medios de comunicación lo trasladan así, cuando una administración es casi imposible que responda a todas esas fuentes de datos, y curiosamente nadie pregunta la evidencia o los intereses, aquí sí en sentido peyorativo, que están detrás de esa verdad que se va imponiendo como universal. Como esto sí, lo mejor es, y tenemos una sociedad en que parece que más es mejor, ¿no? Que no hacer significa es que tienes un interés oculto, solo quieres ahorrar, pero hoy sabemos que tenemos unos riesgos importantes de sobrediagnóstico, de iatrogenia, de que estamos tomando decisiones sin tiempo para evaluar, que los resultados ocurren a posteriori, y cuando una administración pública dice esto, tenemos que ir más despacio, estás tardando mucho en incorporar las innovaciones, la seguridad no es un valor en nuestras innovaciones, y todo ese abordaje siempre desde una perspectiva individualista, cuando nosotros, digamos, como administración pública tenemos que pensar que los resultados en salud son los resultados del conjunto, y que todo lo que hacemos, digamos, indebido o no priorizado, estamos dejándolo de hacer en algo esencial. Entonces, mi planteamiento solo es este, que necesitamos como conjunto, como sociedad, tomar decisiones importantes, y que en sanidad, en la asistencia sanitaria, el único criterio no puede ser la disponibilidad, y que en salud pública, las decisiones no se toman solo desde el sistema sanitario. Son otras las decisiones que actúan en salud, que consiguen resultados en salud. Entonces, es mi planteamiento para el debate, no diría nada más. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias, Virginia. Bueno, has puesto ya un poquito el acento en el escenario más generalizado, y ahora vamos a empezar a ver desde las partes, y para ello Eva Pérez, como presidenta de la Asociación Andaluza de Trasplantados, pues nos va a hablar sobre las presiones del sistema sanitario bajo el prisma del paciente. ¿Cuáles son esas repercusiones y además cuáles serían esas propuestas desde la óptica del paciente? Cuando quieras, Eva. Hola, buenos días. Para empezar, quiero dar las gracias a los asistentes y primero a las personas que han contado conmigo y que me han hecho estar hoy aquí. Realmente me siento un poco nerviosa porque este no es mi tema, ¿sabes? Yo estoy acostumbrada a hablar más de
de voluntariado, de pacientes, de las necesidades de la humanización, más en otro terreno, ¿no? O sea, a mí esto ya de terrenos de gestión y tal, como que lo veo como unos techos a los que no he llegado, con lo cual si meto la pata o hago error, ustedes me lo perdonáis. Y bueno, ellos están mucho más formados en este tema que yo. Cuando me preguntaron, me dijeron que si podíamos hablar sobre las presiones del sistema desde el paciente, al principio le estuve dando muchas vueltas y porque no sabía realmente cómo enfocarlo, ¿no? Cómo tomar tierra. Aunque tengo muchas ideas y tú piensas y sabes que hay presiones y tal, pero cómo lo plasmaba eso, ¿no? En algo que os pudiera contar. Bueno, pues me reuní con mi grupo de equipo, con los que estamos ya trabajando, se lo planteé y les dije, SOS, ayudarme, ¿cómo hacemos esto? Y hemos preparado algunas diapositivas para intentar trasladaros un poco lo que sacamos de aquella mañana de reunión donde cada uno fuimos viendo o opinando de lo que pensábamos, ¿no? Lo primero que decidimos fue decir, bueno, cuál era, ¿sabes?, la definición de un sistema sanitario de salud. Y la Organización Mundial de la Salud te dice que es un sistema sanitario, está compuesto por todas las organizaciones, personas e instituciones cuyo propósito primario es promover, restaurar o mantener la salud. Encontramos otra definición que decía que era el resultado de combinar diversas decisiones que integran los intereses de múltiples actores con un complejo orden de relaciones y dentro del contexto histórico y culturales concretos. Os hemos marcado la palabra todas y múltiples porque fue la primera que nos chocó, ¿no?, y que vimos. Ahí ya está hablando de que las decisiones no es de una sola persona o de un solo estamento, sino que es un conjunto. Y realmente eso, en el diálogo que teníamos, y los pacientes estamos dentro de ese todas o de ese múltiples. Bueno, pues quizás últimamente un poco, pero realmente no es así, ¿no? En España tenemos un sistema nacional sanitario, que es el conjunto de diferentes sistemas sanitarios centralizados en las comunidades autónomas, que son los encargados de la gestión de los servicios. Bueno, pues a raíz de la ley de descentralización nos encontramos que tenemos 17 servicios de salud y un consejo interterritorial como órgano de coordinación. Es verdad que mirando bibliografía vimos que los servicios de salud tienen una valoración muy positiva, han sabido llevar a cabo, después de esa descentralización, asumir las competencias y empezar cada uno a gestionar en su comunidad, pero desde la vista del paciente creemos que quizás sería la primera situación de presión que siente cada comunidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, hay un marco social, político, económico en cada una de las comunidades, con lo cual esa situación política, económica y social de cada una de las comunidades va a influir en cómo se gestionan esos recursos, con lo cual al final esto nos lleva a lo que el paciente siempre dice de la inequidad, de que no es lo mismo y que al final a veces sentimos que tu salud depende del código postal que ponga en tu DNI, ¿no? Hicimos un brainstorming de pensar cuáles eran las presiones, ¿no? ¿Qué presiones se podía encontrar? Una creciente, visto desde el punto de vista de los gestores, ¿no? Se iban a encontrar con una creciente demanda de servicios sanitarios, como aquí ha apuntado, ¿no? Tenemos cada vez, ha habido al alza de pedir más, ¿no?, y de querer acceder más y reclamar más. Por el otro lado, los cambios de hábitos de la vida de las personas, ¿no? No tenemos los mismos hábitos que a lo mejor hace 30 o 40 años, con lo cual eso va a hacer un poco de presión. El envejecimiento de la población, pues creemos que es una gran presión para el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque la cantidad de enfermos, al tener una esperanza de vida más larga, los enfermos crónicos cada vez son más. El enfermo crónico es una masa cada vez más grande que está siempre unida al sistema sanitario, con lo cual va a ejercer una presión tanto de gasto como de prescripción, de visita al mismo. Por otro lado, entendíamos que las industrias farmacéuticas, las negociaciones, pues también tienen su parte y ahí tendrían que estar en la mesa, puesto que también entendemos que hacen su presión para su interés dentro del sistema sanitario. Y como último, como en el centro pusimos, bueno, las decisiones políticas que entendemos que muchas veces son cortoplacistas y no piensan
se paran a pensar que una decisión no se puede tomar a vista 6 meses, 1 año o máximo 4, sino que hay veces que hay que tomar decisiones pensando que los resultados en salud van a ir más allá de los 4 años que a lo mejor es tu legislatura o es tu decisión. Y sobre todo en el centro pusimos la crisis económica, porque creemos que a partir de ahí esa ha sido la gran presión que ha invadido el sistema sanitario. Todo esto ha hecho que hubiera una contención en los presupuestos de sanidad y nos planteábamos que con esa contención de los presupuestos de sanidad, cómo se han visto mermados los objetivos de mejora de calidad de los servicios, que al final entendemos que todos los sistemas sanitarios lo que quieren es una mejora en esos servicios, una mejora en su prescripción hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, todo eso al final lo que entendemos es que los ha mermado. Las repercusiones, pues bueno, entendíamos que en esas políticas de autoridad que en el gasto público con las que se ha tenido que estar trabajando estos últimos tiempos, pues han hecho un poco como de balanza, porque por un lado tenían que dar las expectativas a las demandas, las expectativas de la población, seguir dando la calidad y la equidad en los servicios que la población demandaba, pero por otro lado también tenían que incorporar las innovaciones de nuevos medicamentos, a nuevas tecnologías y los recursos de los profesionales, porque en esa crisis o en esta estabilidad también los mismos profesionales del sistema han sido los que también han sentido esa merma, ¿no? Con lo cual entendemos que habían estado jugando ahí en esa balanza para intentar compensar a unos a otros. Pero sobre todo eso entendíamos que iba a ser un impacto. O sea, la suma de todos los diferentes factores han sido un impacto que presionan al sistema sanitario, pero que al final son los que repercuten en los buenos resultados en salud. Los pacientes, o por lo menos con nosotros, somos defensores del mantenimiento del sistema público sanitario. Entendemos que es un gran valor que tenemos, al que tenemos que ayudar y no verlos como algo desde enfrente, sino como es parte de nosotros y al que tenemos que ayudar en su sostenibilidad y en seguir. Y entendemos que eso puede pasar porque las decisiones sean compartidas, que cubran las necesidades de interés general y que haya una implicación de toda la gente que forman el sistema sanitario de salud. Entendemos que si queremos hacer que esto sea sostenible y que esto siga para adelante, tiene que ser con ayuda absolutamente de todos. Y en esa mesa de diálogo entendemos que tienen que estar, por supuesto, los profesionales, por supuesto, los gestores del sistema público, pero hasta ahora, que creemos que a mejor menos, también habría que sentar a la industria farmacéutica para que tenga su parte de corresponsabilidad, bien llegando a acuerdos marcos de compras, de techos, de gastos o de a dónde se va a llegar, pero que sí tiene que tener su parte de corresponsabilidad en el mantenimiento. Los dirigentes políticos, que por supuesto también es importante que sean comprometidos más allá del cargo que tengan en ese momento, y los pacientes. Pero porque los pacientes, por un lado, está bien que reclamemos, pero también entendemos que tenemos que ayudar en nuestra medida a que esto sea posible. Y para terminar, bueno, hemos hecho unas pequeñas, no sé si propuestas o ideas, ¿no?, que habíamos sacado nosotros de qué nos gustaría o cómo creíamos, ¿no?, que debería de ser. Y entendíamos que el Sistema Sanitario Nacional de Salud debería estar basado en cobertura universal con una cartera de prestaciones amplias, pero que sean siempre costes efectivas, que a veces es verdad que reclamamos cosas que no damos tiempo a valorar y que a lo mejor, pensando que va a ser muy efectivo, a lo mejor no lo es o es menos. Entonces, creemos que esa valoración es importante. Creemos que necesitamos un modelo eficiente, no solo a corto plazo, equitativo y accesible, a una apuesta por la innovación que aporte, pero innovación que aporte valor y eficiencia al sistema, una mayor proactividad en prevención y promoción de la salud. Creemos que esto es muy, muy importante para mantener la población lo más sana posible o controlados en sus estadios de sus enfermedades. Queremos que la población, además de decirle tómate la pastilla del colesterol, tiene que ser educada en hábitos saludables. Hay que hacer campañas de concienciación, no de tómate de la adherencia al tratamiento, que también es muy importante, porque si no eres adherente, al final lo has tirado, ¿no?, ese tratamiento. Pero que también hay otras muchas más cosas que a la población hay que intentar poco a poco educarla, inculcarla, porque al final le va a resultar bien en su salud.
El empoderamiento de los pacientes, aunque a mí la palabra empoderamiento realmente es algo que no me gusta, pero bueno, es la que está de moda, porque entendemos que un paciente informado, empoderado, es un paciente mucho más responsable de su salud y sabe hasta dónde sí, hasta dónde no, y va a ser mucho más, va a poder tomar sus propias decisiones al respecto sobre su salud y van a ser decisiones mucho más meditadas y al final va a repercutir bien en su salud. Integrado y coordinado, enfocado a la continuidad asistencial. Creo que la continuidad asistencial es algo que ha quedado un poco ahí. Creemos que de unos años para atrás se ha hecho mucho hincapié en lo que son los hospitales, en lo que es la medicina avanzada, la medicina, y se nos ha olvidado un poco lo que es la primaria, lo que es la continuidad, lo que era el médico, que al final es el que te llevaba toda tu vida y que en una población que llegamos a ser más mayores, con más patología, con pluripatología, con mezclas de medicamentos, al final el médico de primaria es el que te va a llevar y el que va a saber todas tus patologías y el que va a intentar llevarte. Entonces creemos que esa continuidad asistencial entre los diferentes niveles de sanitario debe existir. Y un modelo seguro y de calidad. Y nada, para terminar, sí creemos que la sanidad está vista como un gasto y entendemos que no es un gasto, es una inversión en salud, es una inversión de futuro con la población y que quizás esos 4 grandes grupos de personas que pueden ejercer presión, pero que si en vez de ejercer presión la ejerciéramos para unir en vez de para separar, seguramente pues seríamos como Superman y tendríamos un sistema público sanitario a gustos de todos los agentes y que sería sostenible en el tiempo y eso al final pacientes que vamos a hacer un día todos, antes o temprano, nos vamos a revertir de ello. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Y ahora sí, David. Sí, vas a tener la palabra. Y David Vicente nos va a hablar, como director del Plan Integral de Oncología, nos va a hablar de la presión de los diferentes agentes sobre el sistema sanitario, pero desde esa perspectiva del profesional. Yo creo que estamos tocando todos los elementos que nos va a permitir luego, en ese momento del debate, pues entrar en una mayor precisión de algunos de los aspectos que estáis resaltando en vuestras intervenciones. Cuando quieras, David. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me pasa un poco como a Eva. Yo soy oncólogo médico y me resulta un poco complicado. Me resultaría más fácil hablarles de inmunoterapia o de nuevos fármacos o mecanismos de acción, pero bueno, me parece también importante esta participación de los profesionales y lo voy a intentar. Lo primero que quería dejar claro, ¿no?, es que nuestro sistema sanitario está bajo presión. Me parece fenomenal que hagamos este tipo de jornadas y que hablemos sobre ello, porque está claro que es algo en lo que tenemos que trabajar y avanzar, pero tenemos un sistema sanitario excepcional, ¿no? Yo siempre le digo a mis compañeros que hay que viajar un poco para darse cuenta cómo son los sistemas sanitarios por esos mundos, ¿no? Entonces, hay sistemas sanitarios en los que las presiones son tantas que uno retira o aligera los calendarios vacunales, ¿no? Esto sí que es un sistema sanitario bajo presión. El nuestro no está en estas circunstancias, afortunadamente. Otra cosa es que tengamos que trabajar para que no lleguemos a ello, ¿no? Pero a veces uno, por ejemplo, en los fármacos, cuando uno habla mucho de las toxicidades de los fármacos, parece como que el fármaco pierde valor, ¿no? Porque solo se habla de la toxicidad, ¿no? Del sistema sanitario hay que hablar de las presiones, de lo que supone, pero hay que hablar también de lo que aportamos a todos los ciudadanos y a nosotros como también usuarios del sistema cuando lo necesitamos. Estas 2 diapositivas se ven un poco mal, pero si ven, es ya en mi ámbito, soy oncólogo y por eso voy a hablar de cosas relacionadas con la oncología. Estos son fármacos tanto en cáncer de pulmón como en la siguiente diapositiva será en cáncer renal. En Europa, son países europeos, no son países del tercer mundo. Y solo los países que los ven en azul tienen acceso a esos fármacos de manera total y, en nuestro caso, sin una financiación privada, ¿no?, sino a través del sistema sanitario público. Como ven, nuestro país está en azul en ambas situaciones, cáncer renal y cáncer de pulmón, fármacos de alto impacto, caros y con repercusión en
en nuestra sanidad, ¿no? Pero hay sitios donde está negro, en sitios donde está rojo. Esto es una publicación 2016 que está a su disposición, ¿no? Me parece importante poner esto también de manifiesto. Otra cosa es que podamos entrar en sí, el acceso es más temprano, se comentaba antes, tardamos un poco más, tardamos un poco menos, pues depende, ¿no? Tenemos una agencia europea, hay países en los que la aprobación de la agencia europea implica la aprobación directa, ¿no? En España es un poco diferente y luego tenemos la financiación que está en cada comunidad autónoma, pero podemos decir que sí que tenemos un sistema sanitario que tiene este tipo de privilegios. Se ha hablado de la industria farmacéutica y, claro, cuando uno habla de la industria farmacéutica, presión del sistema sanitario, oncología, pues claro, las drogas que nosotros utilizamos, los fármacos que utilizamos están en el top, ¿no? Son fármacos muy caros, la incidencia en cáncer cada vez es mayor y, por lo tanto, sí que somos corresponsables de esa presión que se ejerce sobre el sistema sanitario. Por lo tanto, como a mí me costaba un poco, he pedido ayuda también a mis compañeros. Y estos son dado que me toca hablar desde la parte de los profesionales, son los 4 puntos que yo voy a tratar de manera breve. Lo primero serían los costes, ya he empezado por ello, ¿no? Y, bueno, evidentemente los costes suponen un avance en lo que es el cáncer cada vez mayor, es decir, cada vez gastamos más, no solo nosotros, sino ahí ven, pues, Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto, Japón, los países en vías de desarrollo y el resto del mundo, que, como ven, pues no tienen acceso habitualmente a este tipo de fármacos, pero como ven hay un aumento en gasto a lo largo del tiempo. Pero, ¿por qué se produce eso? Se produce porque también tenemos unas opciones diferentes para los pacientes. Esas son opciones. Yo me dedico fundamentalmente al cáncer de pulmón. Esta es una diapositiva 2016. Esto se queda antiguo cada mes, por lo tanto daría igual ponerlo ahora que dentro de 2 meses, sería antiguo igualmente. Pero, por ejemplo, si nos referimos a la inmunoterapia, no hay ya 3 fármacos, sino que tenemos 5. O si nos referimos a terapias dirigidas, no hay las que están ahí, sino que son el doble. Y esto es evidente que son fármacos innovadores de alto impacto y que, por lo tanto, son los que generan ese aumento en los costes. Esto no siempre va acompañado del gasto en otras situaciones que también son importantes a la hora de afrontar a un paciente, ¿no? Sino que, como ven, en otras circunstancias, como los cuidados de soporte, pues no tienen esa relación, ¿no? Sino que no estamos aumentando el gasto y probablemente sería un sitio donde deberíamos de también aumentarlo y no solo en lo que es el gasto farmacéutico en sí. Pero bueno, es cierto que los costes, vemos la parte mala siempre, ¿no? Pero tiene una parte buena. Como ven, son las opciones que tenemos para los pacientes para poder vivir más y cada vez mejor. Y además, realmente sobre los costes sí que tenemos mucha capacidad de influir en cuanto a las aprobaciones, en cuanto a los precios. Lógicamente sería todo mejorable, ¿no? Hay corrientes ahora en las que, por ejemplo, para la aprobación de un fármaco, pues no requeriríamos solo de un ensayo clínico fase 3, sino que se requerirían 2 para forzar a la industria farmacéutica a los estudios de mayor calidad y que no participen a veces pacientes en estudios con fármacos a priori poco eficaces y que quizá lo que se busca es si suena la flauta para poder conseguir una aprobación. Es decir, está claro que el marco regulatorio debería de ser mucho mejor y los que nos dedicamos a los ensayos clínicos sabemos que hacemos los ensayos clínicos que quiere la industria farmacéutica, no muchas veces los que pueden interesar a los pacientes, pero lógicamente también suponen un avance porque las opciones que tienen los pacientes con cáncer hoy en día no son la misma que tenían hace 2 años ni que digamos hace 5 o hace 10. Pero dejando el coste, voy a hablar de otras cosas desde el punto de vista profesional que me parecen mucho más importantes y que suponen una presión para el sistema sanitario. Lo primero es el manejo del capital humano lo he llamado así, no sé si, yo no soy muy experto en estas nomenclaturas, no sé si está bien dicho o no, pero bueno, es decir, los que están cada día en las trincheras, ¿no? Yo estaba en la consulta, pasaba por mi servicio de urgencias de mi hospital y realmente no se da cuenta de lo que es el sistema sanitario cuando se da una vuelta por allí, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Lo primero que quería poner de manifiesto es que nos faltan profesionales. Esto es una cosa que sí que es una presión para el sistema sanitario. Yo ahora que con los planes locales he ido a algunas
provincias de nuestra comunidad autónoma uno se da cuenta de cómo en algunos sitios hay realmente dificultades para conseguir un profesional. No porque no sea una cuestión de coste, sino porque no existe y son muy difíciles de contratar. Y esto no solo es aquí, esto es en Galicia. Por ejemplo, ¿no? 400. Desconozco el dato, pero sé que aquí en Andalucía también es muy alto en los próximos años. La jubilación, fundamentalmente en la atención primaria, por ejemplo. Y esto es una cosa que no tenemos resuelta. Y esto sí que es un problema para el sistema sanitario. Esto sí que es una presión real y que no tiene que ver con que si un fármaco vale 20.000 euros o 30.000 euros anuales. Esto es mucho más profundo y más difícil de resolver en poco tiempo, ¿no? Y además, ¿cómo tratamos a los profesionales? Seguro que es mejorable. Hablando desde el punto de vista del profesional, cuando uno habla con sus compañeros se da cuenta como también esto lo podríamos intentar mejorar. Y otro aspecto, y es el último respecto al tema humano, es cómo seleccionamos a los líderes o a los jefes o a los que están en cada ámbito de decisión superior, ¿no? Puede ser que un subdirector médico de un hospital sea el que menos gana del hospital. Esto sucede se lo aseguro. Puede ser que el director médico de un hospital sea de los que menos gana del hospital. ¿Vamos a conseguir a los mejores para liderar el hospital? ¿Son líderes reales? ¿Tiene autoridad suficiente? ¿Cuál es el criterio para ser director médico de un hospital? O director gerente de un hospital. O subdirector médico. ¿Alguien está dispuesto a perder dinero para ser subdirector médico? Los hay, porque si no, no habría, ¿no? Pero hay que ser casi un héroe, ¿no? Entonces, necesitamos que los mejores estén en los puestos de decisión y para eso necesitamos valorarlos, porque si no, no tendremos a los mejores. Paso al siguiente, que son las perspectivas de la sociedad. Se ha tocado muy de manera ya, ¿no? Pero me parece importante porque a veces uno en su ámbito de decisión y tiene familias, tiene pacientes. Yo me dedico a lo que es el cáncer y el cáncer de pulmón, que por supuesto es de los peores, ¿no? Y las perspectivas de la sociedad, evidentemente, lo decía antes mi compañera, pues son todas. Yo quiero todo y lo quiero hoy y no entiendo que no me lo den hoy y además que no sea eficaz. Esto no puede ser. O sea, yo lo he visto en la tele y tiene que haber algo que funciona, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos que manejar porque esto también es un riesgo para el sistema sanitario y a veces uno acaba tomando decisiones porque es más fácil tomar decisiones para hacer que para no hacer. Es muy difícil explicarle a una familia o a un paciente que no hay ninguna opción terapéutica. Uno tarda mucho tiempo. En prescribir un fármaco tarda 2 minutos con el nuevo sistema de prescripción electrónica. Por lo tanto, esto también es importante. Hay que manejar las perspectivas de la sociedad. Tenemos que aportar aquello que tiene valor, pero tenemos que ser capaces de transmitir que hay cosas, que hay momentos en los cuales lo mejor es no hacer nada. Y esto hay que saberlo transmitir y, desde luego, los mensajes muchas veces son en el sentido contrario. Por lo tanto, tenemos que mejorar también esos mensajes. Y, por último, me parece también importante la actitud de los profesionales. Tenemos que invertir, son los que están allí, ¿no? Al final, esto es hacemos muchas cosas, pero al final, yo ayer estaba en mi consulta y yo lo que estoy haciendo por mi consulta puedo, si lo limitamos al gasto, puedo gastar muchísimo o puedo gastar menos. Y tengo la opción de hacerlo. O sea, no me lo limita nadie más allá de lo que es lo razonable y del sentido común. Por lo tanto, tenemos que invertir en que los profesionales realmente sean conscientes de lo que estamos manejando y lo que estamos haciendo. Y de qué sirve y de qué no sirve y hasta qué punto sirve y hasta qué punto no sirve. Por lo tanto, eso también me parece muy importante. Propuestas, hay muchísimas. Esto son algunas, no me voy a detener porque hay una mesa precisamente de propuestas, ¿no? Sí me parecería una y es que resaltaría y es cómo me parece muy importante que los pacientes participen en la toma de decisiones de la incorporación de los medicamentos. Esto me parece muy importante porque ellos saben también muy bien qué es lo que quieren, pero además esto le da un valor porque también pueden darnos ideas sobre cómo hacerlo y estar informados de hasta qué punto algo sirve o no sirve. Porque si no, luego la información se contamina. Por lo tanto, yo creo que los pacientes deben participar desde el primer momento en la toma de decisiones, ¿vale? Y, por lo tanto, quería decir, para terminar, ¿no?, que los costes, que es de lo que siempre hablamos, son el problema. Sí, claro, son un problema real porque esto genera una presión sobre el sistema sanitario. Pero hay otras presiones que son
tan importantes o más importantes. Si no tenemos manera de que haya un digestivo da igual la provincia, no voy a decir ninguna, para hacer colonoscopias en relación al cribado de cáncer de colon, porque no tenemos digestivos, porque tenemos pocos, a los que tenemos a veces, desgraciadamente, la sanidad privada le puede ofrecer una remuneración económica a la cual nosotros no podemos ni soñar. Los costes serán los que sean, pero hay otros problemas que tenemos que afrontar y que son realmente graves para mantener el sistema sanitario que tenemos. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y ahora tienes la palabra. Gracias. Gracias, como os decía, es médico del Distrito de Poniente y ha sido delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y su título de su intervención, de su ponencia, es ¿y quién gana? La verdad es que estáis haciendo unas magníficas intervenciones y estáis poniendo el acento en un montón de elementos que ahora completará también Gracia para que podamos dar paso al debate. Cuando quieras. Buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias a la Consejería y a la Escuela Andaluza de Salud Pública por contar conmigo, por invitarme a esta jornada. Doy las gracias porque me parece que es un tema interesante de debate y además porque me permite revivir momentos de hace muchos años en los que yo estaba en la escuela o que participaba también en otras jornadas de salud pública. Yo le he... A ver, para ir pasando. Voy a hacer una pequeña introducción porque voy a dar mi punto de vista, aunque luego me centre más en una actividad, porque yo he sido profesional de la medicina, de médica de un pueblo, he sido gestora como responsable de gestión sanitaria en distrito o en un área sanitaria, he sido diputada, he sido delegada de gobierno, delegada de salud también, y ahora soy médico de familia de nuevo en el Distrito Poniente. Entonces, todo es una visión, he intentado resumir una reflexión personal sobre la presión en los servicios sanitarios. Sin duda, tenemos un gran reto, el gran reto de organizar un Servicio Nacional de Salud o de organizar un servicio sanitario que no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta tantos factores que influyen y que pueden presionar, no siempre en negativo, pero sí la mayoría de las veces, que pueden presionar en este sistema sanitario. Una prueba de fuego ha sido, y sigue siendo aún, aunque se esté recuperando, en la crisis económica, que también ha sido una crisis política y una crisis social. Importantísimo. En esta crisis, ya el primer factor de presión en el sistema sanitario fue la restricción de presupuestos. La presión de presupuestos a las comunidades autónomas es una forma también de presión. Sin duda nos influye que estamos en un sistema globalizado. Estamos en un sistema en el que se tienen en cuenta qué ocurre en otros países, en el que se tiene en cuenta también la llevada y traída, y que viene mucha gente de otros países con información, con recursos que sin duda influyen. La necesidad de una adaptación rápida a los cambios sociodemográficos. Sin duda estamos viviendo un gran problema de salud pública el tener una población tan envejecida y un envejecimiento que cada vez está aumentando con la poca natalidad. Pero también supone una presión para un sistema sanitario, una llegada importante de personas que vienen de otros países, huyendo de la miseria, huyendo de guerra, y que los tenemos en nuestros centros sanitarios, en nuestras áreas sanitarias. Sin duda, grande también influencia en la presión a los sistemas sanitarios. La innovación en tecnología sanitaria. Sí, en los medicamentos también muy importante, porque lo decía el compañero que ha intervenido antes, que en un mes ya puede cambiar la foto que se haga de las tecnologías o de los medicamentos, porque varía muchísimo. Y además con el problema de que se quedan las antiguas y las nuevas, con lo que supone un incremento de los costes también. Y sin duda el perfil de la ciudadanía. Ya se ha comentado con anterioridad que el ciudadano y la ciudadana están cambiando. Tenemos unos perfiles de ciudadanos más exigentes, que quieren participar en el proceso de toma de decisiones, están más informados y quieren implicarse en ese proceso, no solo en su proceso personal de salud, sino también en la organización de los servicios sanitarios.
Y la importancia de los medios de comunicación. Sin duda, influye muchísimo la información que se transmite a través de los medios de comunicación, que influyen en todas las personas. Y la irrupción de las redes sociales, cómo están influyendo también en los servicios. ¿Qué requisitos, creo yo, que debe de tener la organización de un sistema sanitario? ¿Qué requisitos son imprescindibles? Universalidad en la asistencia, equidad en el acceso, eficiencia, la mejor utilización de todos los recursos, puesto que no son ilimitados, ética, no solamente la ética profesional, sino también la ética de las organizaciones, calidad asistencial y mejora continua. Pues todos los cambios organizativos o todo lo que se haga en relación con los servicios sanitarios, creo que deben de tener en cuenta esos requisitos. La responsabilidad de la toma de decisiones está repartida. No solamente a un gobierno o a los legislativos le corresponde esa responsabilidad. Si lo vamos haciendo por niveles, diríamos, el poder legislativo, que está en las Cortes Generales, en el Parlamento, y en el que la ciudadanía, para poder participar directamente, solamente tiene una vía, que es una iniciativa legislativa popular, para lo que se tiene que presentar 500.000 firmas, para que se pueda acceder a debatirla. El segundo, el poder ejecutivo, el Gobierno, el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno en cada una de las comunidades. El nivel estratégico y operativo en las consejerías o en los centros de gestión. Y, por último, pero muy importante, la toma de decisiones en la práctica clínica que hacen los profesionales y también en relación con esa decisión compartida que yo decía con los pacientes. Bien. Sin duda, hay mucha influencia para la organización de los servicios sanitarios para la toma de decisiones. Y se definen grupos de presión, que en algunos autores definen grupos de interés, grupos de presión y los lobbies, que se consideran los lobbies como profesionales. Un grupo de interés, quiero aclararlo, porque hay grupos de interés que puede ser un colegio de profesionales, una asociación de pacientes. Lo que defiende y busca mejoras es para sus asociados, para sus colegiados y también en general para la población. Un grupo de presión, y a veces los grupos de interés se convierten de forma puntual o definitiva como grupos de presión, es una asociación o un grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones favorables a sus fines. ¿Qué características tienen los grupos de presión definidos como tales? Ser un grupo organizado, expresar conscientemente intereses parciales o particulares, ejercer presión sobre el poder público para obtener sus fines. No buscan ejercer por sí mismos el poder público, salvo que haya partidos políticos que en algunos momentos hacen como grupo de presión y entonces si quieren restituir y ser ellos los que ocupen el poder público. Ojo. Y muy importante, no asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su influencia. Influyen para que se cambien decisiones o para que se tomen decisiones, pero luego no se creen o no se sientan responsables de que la decisión se cambie. He intentado reflejar en este esquema, no sé si se ve bien, las presiones en la toma de decisiones en los distintos niveles que yo le he comentado: poder legislativo, ejecutivo, estratégico y operativo, en el que estarían los profesionales. Y he definido unos grupos de presión: empresas, unión de empresas, foros, asociaciones profesionales, sociedades científicas, sindicatos, plataformas. Tengan en cuenta lo que he dicho antes también de grupos de interés. Mareas y plataformas que a veces se hacen también a un nivel de federación, plataformas de federaciones, con lo cual tiene un nivel tremendo porque agrupan asociaciones o federaciones de toda España, o incluso plataformas de asociaciones, de federaciones a nivel europeo, con lo cual el poder, el número de afectados, de socios es tremendo. Los lobbies, hay personas especializadas que son profesionales del lobby, especializados en distintos temas, que se ejercen como tal. Y gabinetes privados, que luego haré alguna reflexión específica también. La ciudadanía, con asociaciones de pacientes y plataformas. He puesto los partidos políticos, aunque no se definen como grupo de presión, pero sí por el enfoque ese que yo les daba, que a veces se hace presión directamente
o no ya con lo que es una oposición en el Parlamento, que eso es lógicamente razonable, sino que se utilice otros grupos o otras vías para presionar al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. ONG, medios de comunicación y redes, como les he comentado. Principales grupos de presión en España. Hay un registro de grupos de presión en España que depende de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Pero ese registro es voluntario y no están todos. Hay pocos. Ahora, en el último corte había 485, creo. Ven los principales grupos en España de presión. Está la industria farmaindustria, está entre ellas. Pero luego están las eléctricas, todas las que tanto influyen también. ¿Qué método utilizan? ¿Qué es lo que hacen para presionar? La primera, persuasión, persistencia, incidir hasta conseguir los objetivos. Y les voy a contar, porque como les he dicho, yo he tenido experiencia a nivel profesional, a nivel de gestión y a nivel de diputada. Y como aquí me invitaban también para dar la visión política desde la política, me voy a centrar sobre todo a nivel de mi experiencia en el Congreso de los Diputados desde el 2012 hasta el 2015. Utilizan persuasión, como les decía, reuniones con grupos parlamentarios de forma individual o en grupo, o cuando se pide una reunión con la Comisión de Sanidad. A veces teníamos reuniones en las que iban una asociación, otra, un grupo, y los atendíamos en una mañana o en una mañana y una tarde. También a nivel individual teníamos muchas peticiones para reunirnos con asociaciones, con lobbies, con grupos o con personas a nivel individual que querían contarnos a un diputado o una diputada su problema. A través de expertos que aportan información, como les he dicho, son los lobbies que ellos dicen, se definen como profesionales, que pueden ser profesionales a título personal o con empresas que los contratan. Y la presión más insistente, directamente a grupos de interés o a través de otros, como manifestaciones, encierros, amenazas con ir a la prensa, eso es muy típico, y en otras no he querido detallar, porque en otras es soborno y eso ya entra en tema de corrupción, como yo no la he vivido personalmente, ni la voy a referir, pero saben que está. Ejemplos importantes. Ejemplo de presión en el año 2013, creo que fue, con la hepatitis C, cuando irrumpió, que se aprobó a nivel de Europa un fármaco nuevo para la hepatitis C. Se hizo una presión tremenda para extender el tratamiento con un fármaco concreto. Los pacientes iban al Congreso a título personal. Yo atendía mucho, por estar en la Comisión de Sanidad, por estar médica, atendía a muchos pacientes y entiende sus presiones, porque pedían un fármaco que les podría salvar su vida, porque se vendió, y así era la información, que se curaban totalmente y salvaban su vida. Pueden entender perfectamente esa presión. Se organizaron para hacer presiones en el Parlamento, en el Ministerio. Y muy importante tener en cuenta que cuando estaba esa presión se estaba negociando el precio del medicamento para extenderlo a todas las comunidades. Hubo comunidades que rápidamente respondieron y se daba el medicamento siguiendo unos criterios, lógicamente, para que establecían los profesionales, y otras que les costó un poquito más. También, y les dije antes que quería hacer esa referencia, a los gabinetes de abogados privados. Algunos que tienen muchísima publicidad porque hablan como que defensor del paciente. Si alguien oye el defensor del paciente, la ciudadanía no piensa que es un gabinete privado de abogados que buscan la negligencia para poder ir contra los profesionales, contra los servicios sanitarios. Lo increíble es que a estas personas de gabinetes privados se les invite a comparecer en el Parlamento por algunos partidos políticos para desprestigiar el sistema sanitario. Y eso ha pasado aquí en Andalucía. Hay otro gabinete que de abogados, no sé si se ve, pero es Bufete Almodóvar y Jara. Ahí trabaja un periodista que escribe libros sobre vacunas. Y yo tuve la ocasión, porque me llamaron profesionales para decirme, Gracia, ¿sabes la información que se está dando en televisión española sobre las vacunas? Yo no la había visto el programa porque era por la noche, pero me entretuve en verlo. Y me llamó muchísimo la atención que era un periodista
al que estaban entrevistando como si fuese un experto investigador, que le preguntaban por los efectos de las vacunas, por la genética, vamos, una cosa increíble. Como en ese momento yo estaba en el Congreso, aproveché la Comisión de Radiotelevisión Española para preguntar al responsable quién controlaba la información que se daba de salud pública en los medios de comunicación públicos. La sorpresa fue que este señor no había visto el programa y no había nadie que controlara la información de salud pública. Lo reconoció a él públicamente y está en las actas del Congreso. También, otro ejemplo vivido, porque fue en esos años, las vacunas. Había, como le decía, posiciones a favor y posiciones en contra, como las de estos libros que se editaron. Posiciones a favor. Hubo también mucha presión en el Congreso y a nivel de todo, creo que a todos los niveles, de sociedades científicas, empresas especializadas en lobby y comunicación estratégica también, para presionar para que las comunidades cambiaran el calendario vacunal. Este es el programa que le he dicho de Miguel Jara, en el que le preguntaban, pueden verlo porque está todavía en las redes, le preguntaban como a un experto en vacunas. Otras formas de presión no son tan intensas. Por ejemplo, vino y salud en el Congreso de los Diputados. Jornadas de vino y mujer, de vino y salud en el Congreso de los Diputados. Y también, y tengo que confesar que yo desde la oposición también presionaba. Cuando había peticiones razonables de ciudadanía, de asociaciones que se dirigían a mi grupo, al Partido Socialista o a mí como participante en la Comisión de Sanidad, yo hacía recababa toda la información posible. Hablaba con las consejerías, hablaba con los investigadores, hablaba para recabar toda la información y poder informar o pedir cosas que fueran razonables. Sí que tengo que decir que a mí siempre me decían, Gracia, nunca podemos pedir nada que no hiciéramos o que no pudiéramos hacer si estuviéramos gobernando. Estábamos en oposición con una mayoría absoluta. Pues les pongo un ejemplo para que vean también la presión en los servicios sanitarios. A través de una asociación, además muy fuerte a nivel nacional, Asociación de Pacientes Electrosensibles y de Sensibilidad Química Múltiple, me hicieron llegar información. Estuve recabando la información y yo lo único que pedía es que en la ley de telecomunicaciones, que en ese momento se estaba debatiendo, se hiciera alguna referencia al control o a qué habría que hacer para controlar los efectos en la salud, lo que pedía. Conseguimos que se aceptara una enmienda y pueden comprobar en esa ley que consta la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencia y salud. No conseguimos que se pusiera nada más, pero ya era importante teniendo en cuenta todas las empresas que estaban haciendo lobby con esas leyes. Y otra experiencia más. Presentamos, una compañera y yo, por cierto de Cantabria, Puerto, que es una pediatra que era también diputada en ese momento, presentamos una iniciativa. Nos habíamos reunido con expertos, con profesionales de la salud que nos alertaban del peligro de la ludopatía, sobre todo con los juegos online de los jóvenes. Entonces hicimos una iniciativa, recabamos toda la información, todos los datos que incluso publicaba el Plan Nacional sobre Adicciones, aunque sea adicción sin sustancia, y saltaron todas las alarmas. Cuando se registró esa iniciativa, nos pidieron cita las empresas de apuestas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hundir muchos puestos de trabajo, muchos ingresos? O sea, otro ejemplo más. Y a nivel de comunidades o a nivel de provincia también algunas reflexiones. La marea blanca. También la presión o grupos de interés de profesionales. Se empezó en Madrid en el año 2012, también el año que yo estaba allí en el Congreso, porque fue cuando se inició el Real Decreto 16/2012. Empezaron las mareas en contra de las privatizaciones, en contra de los recortes, y luego es cierto que se extendieron al resto de comunidades y también aquí en Andalucía. Y a nivel provincial, como delegada de Gobierno o delegada de Salud, también se detecta esa presión, ¿no? Los grupos de presión de asociaciones de pacientes, de federaciones, asociaciones de vecinos-vecinas, plataformas y mareas, responsables de entidades locales, los alcaldes y alcaldesas, pacientes o profesionales a nivel individual. Y ejemplos
de qué piden para incremento de plantilla, incremento de cartera de servicios o para uso de medicamentos. Una paciente que era socia de una asociación me dijo que quería que le dijera a su médico que no le recetara genéricos porque tenía el síndrome de sensibilidad química múltiple y le habían dicho que no podía tomar genéricos. Para que veáis la información, ¿no? ¿Cómo se evalúan estos grupos? ¿Se hace alguna evaluación? Pues hay una evaluación de los lobbies. Se ha evaluado el papel de los lobbies en España y se plantea en esta evaluación, es interesante también leerla, la necesidad de un registro que haya transparencia e igualdad de acceso, para que todos puedan ir a donde se toman las decisiones. Hay un registro de grupos de interés, como ya le he comentado, pero no se evalúan, por lo menos yo no lo conozco, los resultados de la presión de otros grupos. ¿Qué pasaría? Porque si se obliga a tomar o se presiona para tomar una decisión, ¿qué pasaría con esa decisión que se ha tomado? ¿Se evalúa para ver qué ha pasado después? No, porque los grupos de presión, como les dije, no asumen después ninguna responsabilidad. Y en los efectos, como había titulado mi presentación, ¿y quién gana? No siempre, como he dicho, las presiones son negativas. Pueden aportar información de interés que ayuda a tomar las decisiones correctas que beneficien a la ciudadanía en general. Aunque la mayoría de las veces sí responden a intereses individuales o de grupo y no al interés general. En algunos casos, si se ceden a ella, si se produce ineficiencia en la gestión de los recursos, si se produce ineficiencia en la gestión de los recursos e inequidad entre los territorios. Ejemplos, cuando se dotan plantillas que en los municipios que no son las adecuadas, o dotación de dispositivos de urgencia. Y aquí, como en todos los sistemas sanitarios, cada decisión tenemos que tener en cuenta el coste-oportunidad. Los recursos que se dediquen a esa decisión no pueden dedicarse a otra que a lo mejor es muchísimo más eficiente. Al modificar las decisiones se puede perjudicar a la población general, aunque se beneficien algunos específicos. Difícil evaluar los resultados de las decisiones tomadas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra? Conclusiones, por resumir un poquito, seguro que hay muchas más. Las decisiones organizativas en los servicios sanitarios deben de estar basadas en los criterios de evidencia, equidad, ética y eficiencia, contando con la opinión de profesionales y participación de la ciudadanía, bien informada, informando a la ciudadanía de las decisiones que se van a tomar, pero no en respuesta a la presión o al ruido de grupos de interés. Importante informar, como decía, a la ciudadanía y a todos los profesionales, a todas las personas implicadas a los que les va a afectar la decisión, y control y transparencia en los grupos de presión, en los lobbies o grupos de interés. El objetivo creo que tiene que ser que gane la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues abrimos un turno de debate en el que, bueno, estoy convencida de que habrá un montón de preguntas que hacerles a quienes han estado informándonos desde su óptica de cómo se puede o cómo se vive esa presión al sistema sanitario. Yo he recogido algunos de los aspectos que habéis tocado. Casi todas habéis coincidido en las decisiones compartidas. Y desde luego en algunos aspectos ya más concretos. A mí me ha gustado cuando Virginia decía que la salud no es solamente la parte de la asistencia sanitaria. Tenemos una sociedad muy medicalizada. Cuando hacemos una inversión no tenemos que considerarlo como un gasto. Todo lo que se invierte en salud es beneficio para la propia ciudadanía. Hay el capital humano como elemento fundamental al que tenemos que tener un determinado mimo, por decirlo de alguna manera, con ellos, ¿no? Porque necesitamos también tener ese reconocimiento al trabajo y a las tareas que realizan. Una serie de elementos muchos que han surgido y le comentaba a David que había un elemento que a mí también me preocupaba, que era la información desinformada, la información o desinformación que reciben los propios pacientes cuando se sientan delante de los profesionales, con lo que han traído desde la parte de las redes sociales y esa presión
que tenemos ahora mismo encima de la mesa y que no ha surgido. A mí ese es uno de los elementos que también me preocupa en el ámbito de la presión al propio sistema, ¿no? Pero la palabra la tenéis ahora mismo vosotros, así es que cuando queráis. Vale. A ver. Bueno, yo si no hay una palabra, alguien no quiere preguntar nada, Pepa me mira porque sabe que ha salido un tema que a mí me toca y es que no me puedo quedar callada, lo siento. A ver, la hepatitis C. Aquel año yo me lo pasé, aquel agosto me lo pasé entre consejería aquí y Ministerio de Sanidad, con lo cual lo viví absolutamente de lleno. Después de todos estos años, a mí me da muchísima pena que la hepatitis C siga saliendo como titular de las camisetas rojas y no como una historia de éxito, porque esto ha sido una historia de éxito. O sea, todo el país, o sea, Andalucía, todo, ha hecho un esfuerzo tan sumamente grande para tratar en tan poquísimo tiempo, curar una enfermedad que no era curable, que no sabemos si, bueno, yo no creo que vuelva a escuchar, creo que muchos profesionales de medicina estarán conmigo, que seguramente no volverán a realizar esto, de curar una enfermedad incurable, ¿vale? Que los pacientes se hayan curado en tan poco tiempo y que al final lo que haya quedado haya sido las mareas rojas, las camisetas rojas. Y en vez de vender esto con una medalla de orgullo de lo que ha hecho España, de la historia de éxito, de que ahí no ha sido solo presupuesto, que también ha sido mucha implicación personal de los propios digestivos médicos, que de pronto no daban abasto, que tenían que echar horas, porque los pacientes se le triplicaron. Entonces, ahí ha habido un coste personal, de médico, de dinero, de todo. Y de verdad yo os lo digo que me da muchísima pena. Pero sin obviar que hubo esa presión y quitando eso, habría que analizar esa presión. Mira, has hablado de lobbies, ¿vale? La camiseta roja, y ahora ya lo puedo decir, y no sé, siempre lo he dicho y Pepa lo sabe, pero me da igual. Había un lobby detrás, que no eran enfermos dirigidos. Nosotros estábamos sentados en el ministerio. Cuando en la puerta nos estaban gritando y nosotros hemos sufrido amenazas porque no nos unimos, ni nuestros enfermos, a nivel nacional, nos unimos al medicamento para todos, porque entendíamos que el medicamento para todos era imposible, sino que había una innovación, había que meterla, había que empezar a prescribirla, pero que entendíamos que había unos pasos. Lo primero tendrías que prescribírselo a la gente más grave. Es que un F1 no se iba a morir en un mes. Es que a lo mejor ni la desarrollaba en años. ¿Por qué un F1 o un F2 tenía que darle tratamiento ya? No. Tienes personas con un F4, F3 y eso tendría una escala. Pepa lo puede decir que en Andalucía no hubo encierros, porque nosotros nos reunimos en la consejería y dijimos no. Hubo unos pequeños conatos que se intentaron porque nos fuimos a hablar con ellos y dijimos, si en algún centro de salud, si en algún digestivo, si en algún hospital hay un médico que se niegue a prescribir directamente, decirnos a nosotros que teníamos teléfono directo con la consejería y nos dijo, si detectáis un caso donde sea, nos lo contáis que lo podemos arreglar. Y en Andalucía funcionó, pero creo que funcionó porque desde el minuto cero nos sentamos, hablamos, porque los pacientes entendíamos que lo que se estaba pidiendo no era razonable, no podía ser, y que lo que había que hacer era curar de las maneras como con los pasos y los momentos. En la nacional no fue posible eso, al final ha sido posible, pero hubo más ruido porque había un grupo de presión político detrás, haciendo lobby, que ni eran enfermos, ni sus padres, ni sus madres, ni sus hijos, ni nada, que les daba igual la hepatitis C, que mañana serán las vacunas y que pasado será otra cosa. Y eso es así porque lo vivimos y nos hemos enfrentado los pacientes. Entonces, de ahí también la necesidad de sentar a los pacientes y hacer, bueno, conocer la información real y decir, y ahora hay manipulación, pero además yo creo que la prensa, y ya termino, la hepatitis C intervino de mala manera. O sea, yo sigo teniendo
titulares donde decían la pastilla única. Entonces, yo entiendo que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información. Y el señor que vive en un pueblo que a lo mejor no tiene internet o que le llega por la radio la pastilla milagro, la vacuna de la hepatitis C, y llega a su médico y dice, quiero esa pastilla. Y tú le dices, mira, no, es que no es una, es que es un combinado. No. Yo he leído que es una pastilla y quiero la pastilla. Entonces, las redes sociales y la información también ejercen presión y hay que tener mucho cuidado con los titulares. Yo lo he debatido en foros de periodistas, en Universidad de Periodismo, he dicho, hay que tener cuidado con la información que se da, porque toda la información no es válida. Y el paciente de hepatitis C pasó de ser un paciente condenado a morir a tener unas expectativas increíbles de curarse en muy pocas semanas a una decisión de que, como no hay dinero, no me lo pagan, me voy a morir. Y ese ciclo tuvo mucha culpa la desinformación, por lo cual yo creo que además hay que informar, hay que sentarse y no todas las asociaciones de pacientes, ¿sabes? Como dice un amigo mío en el ministerio, pide el DNI. O sea, todas las asociaciones de pacientes no valen como somos 4 amigos de Facebook, hacemos mucho ruido. No, las asociaciones de pacientes también deberíamos de estar auditadas, registradas, verlas y ver con quién me siento. No me puedo sentar con cualquiera que venga que me diga qué tal. No. También deberíamos de tener nuestras propias auditorías que nos tiren de las orejas y formarnos también, que a veces tampoco estamos formados. Por alusiones. Precisamente creo que en tu intervención ya reconoce que sí que fue un modelo de presión, porque yo no he querido ser muy explícita además, por deferencia también a los pacientes que en ese momento consultaron conmigo, porque fue tal el número de pacientes que llamaban para que lo recibieran, que me tuve que hacer una base de datos de pacientes. Me autorizaban ellos a tener sus datos por escrito y todo eso, y cada uno, yo después también presioné, lo confieso, porque había pacientes que estaban en fase 1, que yo se lo explicaba y lo entendía, pero había otros que sí que eran los que estaban reconocidos, según también la publicación que había hecho el Ministerio, que eran candidatos idóneos para la ESA. Entonces yo llamaba a los gerentes de los hospitales para decirle, oye, ¿qué estrategia estáis haciendo con la hepatitis C? Para ver, no es que no todavía no por el tema de presupuesto. Y sí que tengo que decir también que de Andalucía no me llamó ningún paciente. No me llamó ningún paciente, que es importantísimo. Pero en esas visitas que me hacían los pacientes, en los que nos sentábamos, pues casi como una consulta médica, porque yo veía su historia para ver en qué fase estaban y todo, que me la llevaban ellos, y en esa visita ellos me informaron de quién pagaba los hoteles de las personas que estaban presionando. O sea que sí que es un modelo de presión. ¿Que hay que evaluar? Lo he dicho también en mi intervención. Lógicamente, a esos pacientes pedían un tratamiento que les podía salvar su vida, que les iba a curar, según la bibliografía que teníamos entonces, ¿no? Que estaba. Pero tenemos otros ejemplos en los que se hizo presiones casi similares o más todavía y después no fue positivo. Tamiflu, por ejemplo, de la gripe aviar, ¿vale? Entonces, yo lo he puesto como un ejemplo porque lo viví esa presión. Ya os digo que yo prácticamente tenía una consulta en el Congreso de los Diputados de pacientes que se ponían en contacto conmigo y yo intentaba ayudarles y explicarles y aclararles, porque había algunos que era, como tú bien decías, mucha desinformación. Y también estoy de acuerdo contigo que también las asociaciones, cuando se convierten en grupos de presión, también tienen que tener su registro. Hay registro de asociaciones, pero no como grupo de presión. Y también hay que evaluarlas. Yo quería haceros una pregunta. Entonces, por lo que estáis planteando, a mí me gustaría preguntaros, ¿todas las presiones tienen el mismo peso? ¿Deberíamos considerarlas de la misma manera? ¿Qué opinión tenéis con relación a esto? Yo quería un poco poner, utilizando este ejemplo y yendo un poquito más allá. 2015, final de 2015, 2016, 2017, el gasto en medicamentos de hepatitis C han sido 2.200 millones de euros. Los presupuestos generales del Estado y ese incremento que la Unión Europea, digamos, permite son 6.000 millones, que serían 2.500 millones para las comunidades autónomas en 2019. Para poner las cosas
los volúmenes de dinero en su contexto. Entonces, 2.500 millones de euros para 2019, sería el incremento de los presupuestos aceptado en la Unión Europea. 2.200 lo gastado en 2 años y un poquito, en este caso. Hemos gastado esto, el Sistema Nacional de Salud, la Administración Sanitaria, pero tenemos 2 millones de personas, pacientes sordos funcionales, a los que no les pagamos la audioprótesis, pero que no se han encerrado en ningún sitio. Entonces, este es el calibre, digamos, de las decisiones que tenemos que tomar, de las decisiones que tenemos que tomar como sociedad, no solo como sistema sanitario público. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos. Y es normal, es razonable que el paciente de hepatitis C se encierre y presione. Es normal. Es que no podemos, estigmatizar esa lucha. Pero es que los responsables, las administraciones, tenemos que saber todas las otras cosas que se necesitan a la vez. Entonces, si las personas mayores que necesitan audioprótesis no se encierran en ningún sitio, nunca el sistema va a proteger su derecho a la salud. Entonces, tenemos una realidad que es el último estudio conjunto de la OCDE y la Comisión Europea. 1/5 parte del gasto en salud se derrocha en pruebas y tratamientos innecesarios. Sobre todo, hospitales y productos farmacéuticos. Antes se ha hablado un poquito, ¿no? No tenemos un sistema adecuado de promoción de la salud, de prevención. Todo el desarrollo de la salud pública es deficitario en nuestro país. Nunca se ha mirado hacia ese lado. Se ha hipertrofiado la asistencia sanitaria hospitalaria y la asistencia en atención primaria ha dejado, digamos, de desarrollarse desde el inicio, que fue un inicio espectacular, ¿no? Dejó de desarrollarse. Ya la rehabilitación y reinserción social, que dice también la Ley General de Sanidad, ni hablemos, o sea, la continuidad de cuidados, etcétera, etcétera. Eso añade más o menos salud que algunos de los fármacos. ¿Qué dice el otro día en las jornadas de SEDISA? La segunda línea del tratamiento de cáncer cuesta 2 millones de euros en ABAC. En España estamos en 20.000, otros dicen 30.000, da lo mismo. Entonces, cuando tratamos una persona por 2 millones de euros, dejamos de tratar a 100 personas en algo que necesitamos tratar. Entonces, todas estas decisiones, que son de todos los actores del sistema y que vienen presionadas razonablemente por los pacientes, ¿cómo no? Por sus familiares, ¿cómo no? Pero luego también por otros intereses de los proveedores, necesitamos como modelo, como sociedad, como sistema, y yo creo que tiene que ser en el marco de la Unión Europea, porque ni siquiera en el marco del Estado sería suficiente, digamos, pues luego cumplir de decisiones como de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, ¿no? Y qué tiene la salud y los intereses de la industria farmacéutica y cómo garantizar la primacía de los intereses de la salud. Necesitamos tomar decisiones sobre esto y tendremos que poner límites en algunas cosas. Perdón, otra cosa que quería comentar, porque sí que han puesto de manifiesto varias de las personas que han intervenido el tema de la crisis. Yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto más los límites, pero la preocupación que teníamos por la sostenibilidad del sistema y por la falta de gobierno del sistema era previo a la crisis. Precisamente se dio en la circunstancia de llegar más recursos al sistema y cómo los recursos que llegaban directamente salían sin mejorar el sistema. O sea que más financiación, si no tenemos gobierno del sistema, no nos va a garantizar un mejor sistema. Creo que había una pregunta. ¿Había una pregunta? Hola. Bueno, felicitaros por la mesa. Yo creo que es muy interesante todo lo que habéis contado, pero creo que hay un tema que, aunque se ha tocado parcialmente por casi todos los ponentes, que a mí personalmente me preocupa mucho, y es qué influencia tienen determinadas instituciones que deberían ser garantes de la seguridad de lo que hacemos y de la calidad de lo que hacemos y que parece que no están completamente alineados
con las administraciones sanitarias desde el punto de vista de, digamos, de las evidencias. Me refiero, por ejemplo, a las decisiones que toma la EMEA o la Organización Mundial de la Salud. Estoy hablando de instituciones potentes o las sociedades científicas o las organizaciones médicas colegiales o este tipo de instituciones. ¿Pensáis que también influye mucho en la presión que estamos teniendo los sistemas sanitarios públicos? Yo creo que la presión que ellos pueden hacer los sistemas sanitarios públicos hay que tenerla en cuenta, pero también hay que tener en cuenta la presión que estas instituciones reciben de los grupos de presión que también presionan a las organizaciones públicas. Es que es lo mismo, a un nivel europeo, o sea, a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial. También hay grupos de presión y lobbies. Vosotros habréis visto en el Parlamento Europeo que alrededor hay foros, hay despachos también, ¿no? Y a nivel de mundial igual. Entonces hay que tener muy claro también y ser muy conscientes y valorar muy bien todas las evidencias para no desacreditar a esas instituciones. Yo confío en la OMS, confío en todas estas instituciones, en la Agencia de Medicamentos, confío por los técnicos que hay, pero hay que tener también mucho cuidado para que no se desacredite esas instituciones. Yo me uno a lo que acaba de comentar Carmen porque me ha parecido estupenda la mesa y hacer una pequeña reflexión y pregunta. Con lo que decía el doctor Vicente, yo entro dentro de ese grupo, yo soy médico de familia, de los que en próximos años me voy a jubilar. Y además voy a entrar en ser parte de la gran revolución de la longevidad del siglo XX. Voy a formar parte de ese colectivo de personas mayores que queremos tener una expectativa de vida de mucho tiempo. Queremos tener una expectativa de vida de mucho tiempo y queremos vivir bien. Y, sin embargo, no somos grupo de presión, ni hay grupo de presión del envejecimiento. Y queremos vivir 20 o 25 o 18 años, pero con la mayor felicidad posible. ¿Cómo las instituciones sanitarias pueden hacerse cargo de mi petición sin que haya ni grupos de presión, ni lobby, ni nada que esté pinchando constantemente? ¿Nos lo tendremos que empezar a inventar? ¿Tendremos que hacer la asociación de profesionales sanitarios jubilados que queremos que nos traten adecuadamente y perfectamente hasta el final de nuestros días? Seguro que sí. Yo, por tu alusión, sí. Bueno, en general estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece que no se debe transmitir esa presión en la prescripción o no la prescripción de una medicación que se puede cifrar en una cantidad de tiempo de vida o tal, al ámbito del profesional en su relación con el paciente. Quiero decir que hay muchos mecanismos previos. Por ejemplo, en el diseño de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son aceptados por los comités de ética, se presentan y si no se cree adecuado, pues no se hacen en los hospitales públicos. Tiene una aprobación de la Agencia Europea del Medicamento en el que no entra en el precio, porque sabes que la Agencia Europea cuando acepta un fármaco ni lo posiciona ni negocia el precio. Y se acepta. Tiene después en nuestro sistema sanitario la evaluación del Ministerio de Sanidad, en la Agencia de Evaluación del Medicamento, que tampoco que negocia el precio pero que no lo financia. Tenemos los informes de posicionamiento terapéutico que vinieron a resolvernos el problema y en general no han resuelto nada. Tenemos después en el ámbito de la comunidad autónoma, en el caso de la oncología y en otros, una comisión central para autorización de fármacos. Tenemos después las carencias de los hospitales. Entonces, me parece muy bien la reflexión. No debemos de utilizar fármacos que aumenten unas semanas la esperanza de vida, pero es mucho más sencillo gestionarlo previamente a la relación sentado en una consulta de un médico con un paciente, y el desarrollo habitual va en ese camino y no en la otra dirección. Así que lo de trabajar seguro, pues como yo venía aquí a hablar de los profesionales, creo que son los que menos tienen que trabajar porque son los que más han trabajado. Hay muchas instituciones previas que tienen que trabajar. Yo, por ejemplo, realizo ensayos clínicos porque mi hospital me lo permite. Hay una evaluación, son ensayos clínicos a nivel internacional que están aprobados, son ensayos de la industria farmacéutica, sí, pero no conozco ningún ensayo de la EMEA o de la Agencia de Evaluación Sanitaria Española o del Plan de Oncología. Entonces, a lo mejor ese es el camino en lo que hay que trabajar, pero cifrarlo todo en la relación en el médico-paciente a la hora de que el fármaco tiene mucha poca
o regular repercusión sobre la supervivencia o no, es complicado. Yo creo que los profesionales tenemos muchísima responsabilidad. Como puedo ser política y puedo ser médico en un momento dado, como ha ocurrido varias veces, ¿no? Los profesionales todavía tenemos el crédito respecto de nuestra sociedad. La política tiene el descrédito, que es lo que he dicho antes. Cuando tú haces este llamamiento desde la política, parece que tienes intereses ocultos. Cuando se hace desde los profesionales, si una sociedad profesional o un profesional experto con prestigio hiciera público su posicionamiento terapéutico frente a esto, no es razonable. Esto no es razonable. Nosotros no trabajamos solo con un paciente, trabajamos en el Sistema Nacional de Salud. Todo lo que, digamos, no es eficiente en nuestro gasto, tenemos más capacidad de decisión con nuestro bolígrafo el día que firmamos la receta que muchísimos gestores de la sanidad. Que una sociedad científica dedicada a la lucha contra la arteriosclerosis promocione los donetes, ¿a ti qué te parece? Es así, esta es nuestra realidad. Entonces no podemos poner el dedo siempre en otro. En los políticos, en los gestores, no se sabe, en la Unión Europea, en la crisis. Es que cada uno de los actores tenemos que tomar nuestra responsabilidad y necesitamos que los profesionales salgan a decir esto así no, porque además no le estamos haciendo ningún favor al paciente. El paciente se está muriendo con la última dosis de quimioterapia en la semana o 2 semanas anteriores a fallecer, con una calidad de vida mucho peor que si recibiera un tratamiento adecuado a la situación esa terminal en la que está. Si pudiera estar con sus familiares, si pudiera estar atendido, si pudiera estar movilizado en su cama si su enfermedad se lo permite. Eso le daría mucho más calidad de vida esas 2 semanas que la última sesión de quimioterapia. Y cuando hablabas antes bien, por ejemplo, de la negociación de precios y eso, ¿qué hacemos? Habrás visto la orden de precios de referencia y el problema, por ejemplo, con la farmacéutica sudafricana para quimioterápicos esenciales, ¿no? Yo soy la compañía que lo produzco, lo retiro. Porque, claro, están a un precio irrisorio respecto a otros precios que tenemos ahora en el mercado de los quimioterápicos. Pues es que no es razonable. Tengo quimioterápicos esenciales, como tenemos vacunas esenciales, con coberturas extraordinarias, a precios irrisorios, frente a vacunas que alcanzan protecciones del 39%, del 44%, a precios desorbitantes. Lo retiro y lo incorporo con un 1000% de subida. Imposible. España no lo acepta, ¿no? Legalmente no puede tolerar que se incremente un 1000% un producto. Claro, es un 1000% de 60 euros. Las otras moléculas las tenemos a 3000 y pico. ¿Qué dicen los oncólogos de esto? Porque la Dirección General de Farmacia dice la legislación no me permite aceptar un incremento del 1000%. La industria dice yo lo retiro. ¿Sabes? No sé lo que dicen los oncólogos, eso no tengo ni idea. Yo puedo decir lo que digo yo. Está claro, ¿no? Por ejemplo, dentro del plan hemos incorporado saber, porque eso también hay mucha leyenda. No hay muchos datos de cuándo reciben los pacientes la última dosis de quimioterapia y cuándo se mueren. Eso lo estamos intentando analizar ahora. Pero yo a lo que me refería no es que los profesionales no tengan responsabilidad, la tienen toda. Lo que sí que se puede exigir es un poquito más de ayuda a la hora de ejercer esa responsabilidad, porque hay mecanismos para poder ayudarles a ejercer esa responsabilidad. En lo que respecta a los fármacos, total, porque desde que ese fármaco está a disposición del profesional, el que tiene que estar, por supuesto, formado, tiene que tener sentido común, por supuesto, claro, pero previamente a eso hay un montón de pasos en los que muchas veces pasamos de puntillas y son importantes. Tú puedes decidir, por ejemplo, que para aprobar un fármaco por la EMA se necesiten 2 ensayos clínicos fase 3 y no 1. Es una decisión.
¿vale? Eso evitaría que pacientes participen en ensayos clínicos con fármacos en estudios fase 1 y fase 2 con poca eficacia clínica, pero que la industria farmacéutica realice ese ensayo para ver qué pasa. ¿Puedes decirle que el diseño no tiene por qué incluir 1.500 pacientes para detectar 1,6 meses de diferencia en supervivencia? Eso no lo decide el profesional en la consulta. Lo decides cuando apruebas ese ensayo. ¿Puedes decirle que el precio de un fármaco no lo vas a autorizar si es 60.000 euros al año? Puedes hacer muchas cosas. Cada uno en su ámbito de responsabilidad, lógicamente, tiene que hacer las suyas. El profesional, muchísimas y muchísimo campo para mejorar. Y, desde luego, el no encarnizamiento terapéutico y limitar el esfuerzo terapéutico, por supuesto. Tenemos que trabajar en eso y los oncólogos más. Pero antes de eso, hay muchas cosas por hacer. Hay una última pregunta. Ya estamos fuera de tiempo. La verdad es que la mesa está siendo muy interesante. ¿Quieres hacer la pregunta? Venga, tienes la pregunta. La respondemos muy brevemente. Que después de la fuerza de esta idea, lo que yo iba a proponer es cómo una herramienta como es la transparencia, que no ha salido, se puede convertir en una amenaza, como es una herramienta que probablemente saldrá a la segunda mesa, pero cómo sentimos esa presión de que todos nos tenemos que resituar, profesionales, ciudadanos, y cómo hay una presión sobre preguntas que exige la transparencia, que la transparencia nos pide que contestemos y que nos convierten en un auténtico trabajo a medida por algo que hay un derecho de tener que contestar y tenemos que tirar de los archivos cosas que sabemos que son de auténtica presión. No son el saber o el saber por saber. Y creo que la transparencia como herramienta que sería para regular esto se convierte a la vez en una presión que sentimos las administraciones en un trabajo añadido sobre algo que sabemos que no tiene el objetivo para el que se ha creado, ¿no? Y entonces esa bipolaridad de la propia herramienta. Gracias, me hace que sí con él. Primero, si me permite, le voy a contestar a Manu. Es que sí que hay asociaciones de pacientes crónicos que son mayores. Vamos, de una de las reuniones que yo tuve, me dije, madre mía, qué presión va a hacer esta plataforma, porque era una plataforma de asociaciones de enfermos crónicos. Imagínate todo lo que suma en España. Y las peticiones que hacían allí en el Congreso, yo me eché la mano a la cabeza, porque dije, madre mía, lo que nos va a doler la cabeza con esto. Fíjate, hace muchísima presión. Pero además, a mí del envejecimiento de la población me preocupa la utilización que hacen otros grupos de presión de las personas mayores. Yo tengo constancia de que hay farmacéuticos que a título personal se han paseado por centros de pensionistas para explicarles lo que son los genéricos y lo que son las marcas. Eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Necesitamos población informada, bien informada, adaptada lógicamente, como decía ella, adaptada a esa población. Pero que las personas mayores, bueno, es que no soy mayores, yo que ya mismo estoy yo también, sí que están asociados también en grupos. Y te decía, es verdad que la transparencia te puede dar mucho trabajo, pero yo la agradezco. Tú no sabes lo que es que te pida la información y que puedas facilitarla con esa tranquilidad de que dices, ahí lo tienes. Sabes que después te va a revertir, te va a decir, oye, es que te lo he pedido para darte con esto y con esto. Pero si tienes la tranquilidad de que lo has hecho bien, no te tiene que preocupar. Lo único es verdad, las horas de trabajo que tienen que dedicarle administrativos, técnicos y todos para tener esa información. Pero creo que la transparencia en la balanza siempre es positiva, siempre. La transparencia en las decisiones, la transparencia en lo que es la gestión política y la transparencia que piden en estos grupos de que se sepa quién va, con quién se reúne, qué hacen. Todo eso yo creo que es importante. No creo que llegue a esa transparencia total, pero yo creo que es importante que se sepa. Bueno, pues yo tengo que agradeceros, de verdad, agradeceros profundamente el placer que me habéis proporcionado moderando esta mesa con las magníficas intervenciones que habéis hecho. Gracias, David, gracias, Eva, gracias, Virginia, gracias, muchas gracias, gracias. Así es que seguimos con la siguiente. Gracias a todos.